Gloria a Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque nos das esta oportunidad de volver a presentarnos en tu casa para aprender de ti. Señor, abre nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, confronte nuestros corazones, pero que también cambiemos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Muchos entendemos cuando somos confrontados, pero no queremos cambiar. Y el proceso es completo por medio de tu Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, gracias por darnos la fuerza. Señor, gracias por derramar de tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque eres fiel. Amén y amén. El tema del estudio de esta noche, del estudio del día jueves, es cerca de Dios una vez más. Cerca de Dios una vez más. Y esto seguimos poco a poco, no quiero ir cada jueves, porque muchas veces se le pierde el interés y a la palabra no tenemos, pero así somos. Y quiero que me acompañe a Salmo 51:4. Recuerde que el Salmo 51 es una oración del rey David pidiendo perdón por el pecado que había cometido, por todas las atrocidades que llegó a hacer. Y ten piedad de mí, oh Dios, empieza. Y él va poco a poco exponiendo su vida, exponiendo lo que ha hecho. Y qué bueno es poder encontrar en la palabra de Dios una solución para nuestras vidas pecaminosas. Salmo 51:4 dice: contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, oiga, contra ti 2 veces. Está bien claro él. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno conoce la palabra de Dios, definitivamente no tiene excusa en decir, no sabía, me equivoqué, perdón, lo siento. Contra ti, solo he pecado, no he hecho algo más bueno, no he hecho nada bueno en esta vida. Porque no es que David no había hecho nada bueno, sino que cuando pecamos botamos todo. Nos aleja, nos aparta de Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y oiga, para que seas reconocido justo en tu palabra. David conocía su palabra. Y David sabía que él, ante la palabra de Dios, estaba en desventaja y tenido por puro en tu juicio. Así que quiero empezar con esta oración. El que busca a Dios recibe su perdón. Hermanos, el Salmo 51 no es únicamente para señalar nuestros pecados, nuestros errores. El Salmo 51 es un ejemplo de cómo buscar el perdón y el favor de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces no hacemos ni eso. Ahora, quiero comenzar porque hay mucho que aprender de este versículo. Y el primer punto que yo quiero que estudiemos es que el pecado nos aparta de Dios. Definitivamente la palabra dice que el reino de la luz y el reino de las tinieblas no pueden estar juntos, no pueden convivir. Y cuando uno peca, uno se va alejando o ya se había empezado a alejar de Dios, pero cuando uno ya comete el pecado hay un distanciamiento. Entonces, el pecado no solo nos aparta cuando lo cometemos, sino que nos aparta cuando el pecado está en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjese, no solo es el hecho de consumarlo. El pecado, ¿dónde comienza? En nuestras mentes. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene deseos de comer algo en específico,
pongámosle que en este caso sea una hamburguesa, usted lo pudo haber visto en un anuncio, lo pudo haber visto en una fotografía, o simplemente le dio hambre y se le vino a la mente el deseo de comer una hamburguesa. Entonces usted piensa en su cabeza y dice, bueno, y empieza a hacer cuentas. Si tiene dinero, me la puedo comprar, bueno, porque es la que quiero. Si está cerca, si puedo ir. Y entonces empieza a maquinar, a ver cómo va a hacer las cosas para poder comprar la hamburguesa. Y entonces usted llega al lugar y estando en el lugar, una vez más, pide o toma la decisión, paga, porque usted pudiera llegar al lugar y arrepentirse y decir, no, mejor no, yo sé que no debo de comer hamburguesa porque tengo una alimentación diferente. Pero bueno, llego, pido, pago, me la dan. Y aun cuando me la dan, yo digo, no me la puedo comer, ya teniéndola. Pero si mi hambre es muy grande, yo llego, pido y de una sola vez le doy una mordida y me la empiezo a comer rápido. Y cuando no hemos comido de este tipo de comida, cuando ha cambiado nuestra alimentación, después de eso, ¿qué viene? Bueno, viene un dolor de estómago. Y en algunos casos hasta uno se enferma. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha dejado de comer grasa y cuando le metemos de ese tipo de grasa, nos enfermamos. Ok. El pecado es de la misma manera. No es que sin darme cuenta o sin darse... Voy a ocupar el ejemplo de David. No es que David, cuando ya había terminado de estar con Betsabé, dijo, ¿a dónde aparecí? ¿A dónde estoy? ¿Qué me pasó? No fue así, sino que primero empezó, como le digo, no sé si el caso de Betsabé ya la había visto, y él empezó a pensar, y el Señor había dicho allá, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿sí? El Señor había puesto, hay leyes, hay mandamientos, hay estatutos. Y entonces, el pecado comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede ser por algo que vemos y nos da un deseo, o también puede ser por algo que ya vivimos y queremos otra vez. Volver a probar eso o volver a vivir eso. Entonces, no es que hasta que yo cometo el pecado me siento apartado de Dios o lejos de Dios. No, cuando yo empecé en mi mente a pensar, desearlo, quererlo, visualizarlo y empezar a tramar, ¿verdad? Como le ponía el ejemplo de la hamburguesa, voy a ir a tal parte, voy a hacer esto, es la hora, estoy esperando. Empezamos a hacer todo, ¿para qué? Para satisfacer un deseo desenfrenado. ¿Por qué? Porque cuando yo hice todo y estoy poniendo el ejemplo de la hamburguesa, yo me la comí y yo dije, bueno, ya le di la primera mordida, ¿qué hago? ¿Paro? No, ya me la comí, ya la pagué. Es decir, ya pagué, ya vine hasta aquí, ya me levanté. Ya hice todo lo que tenía que hacer y hoy que la tengo, no la voy a seguir comiendo. No, ya le di la primera mordida, me la voy a terminar. Asimismo, es el deseo desenfrenado. Como para alguien puede ser en lo sexual, como para alguien puede ser fumar algo, beber algún tipo de alcohol, etc. Entonces, hay tantas cosas. Entonces, definitivamente no se puede estar cerca de Dios porque entiendo o entendemos
que no es agradable a Él. Óigalo, por eso oiga lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado, porque uno peca contra Dios, nada más. No es que pequé contra... No, pecamos contra Dios y eso es... Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Acaso el Señor era injusto? ¿Acaso el Señor no le había dado ya conocimiento, leyes al rey? ¿Acaso usted y yo somos ignorantes en la palabra? ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo que nos avisa y nos dice, ¿qué estás haciendo? Porque aquel que ha recibido el Señor, ha recibido de su Santo Espíritu. Y ahora no tenemos excusa. Dice la palabra que aún por torpe que seamos, no nos extraviaremos. ¿Por qué? Porque nos ha dejado el Espíritu Santo que nos avisa. Ey, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Ahora, ¿qué pasó con David? No se percató que ya estaba solo, sin Dios, a causa de sus deseos. Eclesiastés 4, versículo 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Oiga, mejor son dos que uno. Mejor va a ser siempre si el Señor está con usted o está conmigo y no estamos solos. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayeren, oiga, porque si cayeren, porque si se me viene algún deseo, algún pensamiento. En el caso de David, consumó el pecado. Pero vamos a estar libres de que se nos venga algún ataque, puede ser por parte del enemigo o de nuestra propia concupiscencia, porque muchas veces el cristiano tiende a decir que es ataque de Satanás cuando son cosas de nosotros. Ahora, porque si cayeren, porque si pensé algo mal, Señor, perdóname, ayúdame. El Señor con su Espíritu nos dice, ¿qué estás pensando? Sí, Señor, perdóname, no tengo que estar pensando esto. El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que David se quedó completamente solo. Él se apartó. Nosotros apartamos a Dios, porque no puede convivir la luz con las tinieblas. No puede vivir la santidad, que es el Señor, con el pecado. Entonces, no hubo nadie que detuviera o que le ayudara a David a no pecar. ¿Por qué? Porque su deseo desenfrenado pudo más que la advertencia del Señor, que la palabra. Mire, increíble, que la palabra. Entendemos nosotros, hermanos, que en el caso de David, por ser del antiguo pacto, por no estar en el periodo de la gracia, aunque hubo gracia con él, porque no murió, no tenía al Espíritu Santo dentro de él como usted y yo lo tenemos. Pero la palabra dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová estaba sobre, amén, sobre ellos. Y vino el Espíritu de Jehová sobre David y venció al gigante. Y vino el Espíritu y venía el Espíritu de Jehová sobre David. Imagínense, sobre David, y peleaba contra osos y leones. Entonces, no es que David no tuviera a alguien que le avisara, quisiera. Tuvo que él haber sentido, así como usted y yo sentimos cuando contristamos el Espíritu,
ese vacío, esa ausencia. Y hay un pasaje que a mí, cuando yo lo comprendí, siempre se me viene a la mente con el caso de Sansón. Y Sansón no se percató de que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Entonces, sus deseos lo dejaron solo. Cayó y no hubo nadie que lo levantara. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Estamos caminando con Dios o nuestros deseos nos llevan aparte? Porque muchas veces somos religiosos. Venimos a la iglesia a pedir por lo que necesitamos. Pero muchas veces no hablamos de lo que hay en nuestras vidas. Y obviamos eso. Porque hay separación. Porque hubo separación. Porque, repito otra vez, el pecado y la santidad nunca se van a poner de acuerdo. No pueden convivir juntos. Entonces, el estilo de vida que estaba viviendo David antes de cometer el pecado, oiga, antes de consumarlo, la palabra dice que viene el pecado a nuestra mente y da a luz mire, ahí dice que da a luz el pecado. Quiere decir que con solo pensarlo ya pecamos. La palabra dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero ahora yo digo que si tan solo lo pensaste, ya fornicaste o ya adulteraste con ella. No aborrecerás a tu hermano, pero ahora el que aborrece es asesino. Entonces, con solo pensarlo, con solo desearlo, y por eso hay que tener mucho cuidado, ya pecamos. Pero es más grave cuando lo consumamos porque esto trae muerte. Entonces, el estilo de vida, repito, el estilo de vida que David estaba viviendo antes de cometer el pecado ya era diferente. También era tiempo de guerra. David no tenía que estar en el palacio, David tenía que estar allá, al frente de la guerra, peleando, luchando, etc. Y él estaba cómodo en su casa. Y esa comodidad es la que nos lleva a nosotros a pecar. Entonces, el pecado solo es el resultado de la separación que tenemos con Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado solo es el resultado de la separación que tenemos con Dios. Como le decía, el primer punto que quería tocar es el pecado nos aparta de Dios. El segundo punto es una mente ociosa fabrica pecados. Santiago 3:13. Por eso, hermanos, es necesario que estemos activos, que no perdamos mucho tiempo, en las redes sociales, porque muchas de ellas no tienen filtros y hay cosas que no podemos filtrar y lo que decíamos nosotros se nos va a aparecer. Así es. La necesidad, la tentación va a venir a de lo cual usted tiene hambre, de lo cual usted necesita. Acompáñeme a Santiago 3:13. Amén. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo repito otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, volviendo otra vez, una mente ociosa fabrica pecados. David confiesa que hizo, que fabricó su pecado. No es que David se levantó, vio y dijo, tráiganla. No, eso fue, lo pensó, lo meditó. No fue que se pasó de una sola vez a ese impulso, no. No es algo que es espontáneo. No es algo espontáneo. No es que, bueno, hoy tengo ganas de pecar. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie está pensando de esta manera? Si no, podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo llevaba maquinando, fabricando esto? ¿Será? La palabra no lo dice, pero ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no, y empieza y qué habrá pasado con David? ¿La habrá visto en algún lugar? ¿Será que alguna vez cruzó alguna mirada con Betsabé? No sé, yo no puedo decirle, pero así es. Usted y yo no vamos a pecar ya. Bueno, voy a ir y voy a hacer esto. ¿Verdad que no? Sino que hay un proceso. Por eso ponía el ejemplo de la comida. Cuando uno dice, voy a cambiar la alimentación, uno sabe que no tiene que comer tal cosa. Porque entonces bota todo lo que ha hecho, todo lo que se ha esforzado, todo a lo cual se ha sometido para poder llegar a eso. Entonces, tanto espontáneo en algunos casos como fabricado, pecado es pecado. Alguien puede decir, usted podría decir, para mí, hermano, fue espontáneo, es pecado. Para mí fue fabricado, es pecado. No hay ninguna diferencia ante el Señor por lo uno o por lo otro. Eso es lo que al final es lo importante. Espontáneo o fabricado es pecado. Entonces, nuestros actos muestran cómo está nuestra mente, ociosa o activa. Por eso el apóstol Pedro dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, podríamos creer que lo que David hizo fue algo elaborado, cuidando muchos detalles. Pero le faltó uno, Dios. Hay un dicho que lo he visto tal vez en alguna película, en alguna serie, ¿verdad? Dicen que no hay... Dicen que no hay ningún crimen perfecto, ¿verdad? Que siempre hay algo que se escapa. Pero mire, déjeme decirle, nunca nos vamos a poder librar ni ocultar de Dios. Entonces David mostró a Dios su vida por medio de sus actos. ¿Y cuáles son estos actos? Que David se volvió, practicante del pecado. Acompáñeme a Primera de Juan 5:18. Primera epístola de Juan 5:18. Dice, sabemos, usted y yo, como hijos de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, eso deberíamos de ser.
pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no debería de practicar el pecado. ¿Por qué? Aquí vamos a ver una diferencia. Una cosa es pecar, como le dije. Una cosa es que yo tenga un pensamiento impuro. Yo puedo tener un pensamiento impuro y arrepentirme y decirle, Señor, perdóname. Yo sé que no tenía que haber pensado esto. No es digno porque soy hijo tuyo, porque etcétera. No debí de haber pensado en esto, Señor, perdóname, límpiame. Y otra cosa es ir y practicarlo. David pasó de pensarlo a practicarlo. Y hay que tener mucho cuidado. Fíjese que, no sé si será cierto, pero hace muchos años yo me acuerdo que estaba en la universidad y me recuerdo muy bien, estaba en el laboratorio de física. Yo creo que, no sé si era física 1 o física 2. Y el instructor, pues yo creo que era ateo, no era nada, pero no sé quién le dijo, no sé, fui yo que le dije, no, yo soy cristiano. Bueno, no, la cosa es, muchas veces uno con los instructores pues va teniendo algún tipo de relación porque pasa tiempo uno ahí, porque le pide ayuda al instructor, etcétera. Y en eso, no sé si fue, hagamos algo el domingo, no puedo, voy a la iglesia, etcétera. Y cuando le digo yo eso, cuando él me dice, fíjate, me dice, te voy a decir algo, me dice, ¿cómo se llama? De ese tu Dios, algo así fue, y me dijo, mira, me dijo, había un muchacho que nunca había tenido relaciones sexuales, me dijo, nunca. Era un joven cristiano de una iglesia, me dijo, me pareciera que era alguien conocido. Pues fue, me dijo, y no sé, la verdad que no me recuerdo, pero lo que me explicó, no sé si fue saliendo de una fue a meterse a una discoteca, pues, ¿qué andaba haciendo ahí, verdad? La cosa es que va, pierde, porque así me lo dijo, pierde su virginidad, dejó de ser virgen porque él ya no quería ser no sé qué, y resulta que se infectó de SIDA y se murió. Mira, me dijo, ¿cómo es posible que a la primera le sucede eso? Ahora, podría creer de que este joven probablemente no fue espontáneo, ¿verdad? Era de una iglesia, no sé qué tipo de joven, no lo conozco, pero corremos el riesgo, un riesgo muy grande, de creer que no nos va a pasar nada. ¿Será que David pensó que no iban a haber consecuencias? Y Betsabé quedó encinta. Y entonces siguió fabricando, pensando. Por eso le digo, me cuesta creer, pero esa es mi opinión, me cuesta creer que en el caso de David fue algo espontáneo. Y después que Betsabé le dice, estoy encinta, no fue suficiente para él, sino que trae a Urías, lo manda a su casa, y Urías, siendo fiel al pueblo, a Dios y al rey, dice, no puedo llegar y estar con mi mujer cuando muchos están muriendo. Entonces se quedó afuera, no me puedo ir, pero me quedo afuera. No le bastó a David y entonces lo mandó a matar.
creyó que no iba a pasar nada. Creyó que se iba a burlar de Dios, pero llegó el profeta Natán. Bueno, todo lo que sucede. Va a morir el niño y te va a pasar esto, esto y esto, y vas a sufrir y vas a pagar. Oiga, por un momento, todo lo que vivió. Fíjese que el Señor nos advierte, nos llama para que nos arrepintamos, porque yo puedo tener un pensamiento impuro, pero allí debo de detenerme, ahí debo de poner un freno y decir, no, Señor, perdóname, ayúdame, no puedo hacer esto. Pero muchas veces quitamos los frenos, ¿verdad? Y nos vamos a darnos de una sola vez. Entonces, una cosa es pecar y arrepentirse y otra cosa es practicarlo. El Señor, pues, nos advierte. Dice que Él ha nacido en nosotros y por eso ya no debemos de practicar el pecado. Ahora, el deseo de Dios al perdonarnos es que ya no seamos practicantes del pecado. Por eso David dice, contra ti solo he pecado. Está hablando de esa práctica, ser practicante del pecado. David no tomó 6 medidas en su vida. Eso está dentro del punto de una mente ociosa fabrica pecados. David no tomó 6 medidas en su vida. La primera, en su alejamiento. No tomo medida. Me estoy alejando de Dios. Estoy pensando cada vez más y más cosas que no debería de pensar. A usted y a mí el Señor nos avisa. No es que en aquel tiempo, no, usted y yo ahora tenemos el Espíritu Santo. Nos dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le estás escribiendo? No tomó medida en sus pensamientos. No puso un freno, no dijo, Señor, perdóname, ayúdame. No tomó medida en su decisión de mandar a traer a Betsabé. Ya para llegar al punto de decir, tráiganmela. Pero no es tu mujer. Nadie le iba a decir eso, era el rey. O no sabemos si alguien le dijo, no haga, rey, ¿qué está haciendo mi rey? Rey, ¿qué está haciendo? Tráiganmela. No tomó medida cuando tenía a Betsabé frente a él antes que se llegara. No tomó medidas. No tomó medidas después en mandar la carta de muerte de Urías. La firmó, la selló y se la dio al propio Urías y le dijo, llévame esta al general, al que está enfrente ya de todo. Y no tomó en confesar su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y era, por dentro estaba así, se sentía hecho pedazos, pero por fuera su orgullo. No pasa nada. Hasta que llegó el profeta. ¿Y por qué orgullo? Porque llega el profeta y le dice, rey, quiero comentarte algo. Estaba un pobre hombre o un hombre con una ovejita. Y vino uno más poderoso y le quitó a la oveja que tenía, al corderito que tenía o a la oveja que tenía este hombre. Y dice que se levantó con enojo, con rabia, a ver con qué sentimientos, ¿verdad? Propios de un hijo de Dios. No, lo leímos que hay que mostrar con mansedumbre. Fue Santiago 3:13. Déjenme leerlo otra vez. Hebreos, Santiago. Santiago
3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces viene y se airó y vino, dijo, no, que el tal pague 4 tantos y que muera. Imagínense. Y qué chasco se llevó David cuando el profeta le dice, ese eres tú. Pero cuando David dice que el tal pague 4 tantos, es decir, que restituya la que quitó más 4 y que muera, ¿a dónde había aprendido eso David? En la ley. Entonces, él no era ignorante de la ley y de los profetas. Por eso dice, contra ti he pecado. Entonces después llegó a la conclusión de que él había pecado. Necesitamos tomar medidas. Tercer punto, todo pecado es aborrecible. Todo, no hay ninguno. En los últimos tiempos, ciertos sectores quieren poner como que Dios es malo y que en mi condición y lo demás. No, el Señor es bien claro. Si somos mentirosos, somos pecadores. Entonces todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a usted el Señor nos ha dado gracia y misericordia. Entonces, todo pecado, murmuración, chisme, envidia, celos, enojo, contienda, maledicencia o malas palabras, todo pecado es aborrecible. Ahora, ¿cuál es el error común que cometemos? Que muchas veces queremos compararnos a los demás o a David y decir, no, pero yo no llegué al punto, David, claro, pero cometimos todo. Digamos, el hecho de pensar algo nos pone al mismo nivel. Ya pecamos. No es que yo no hice, no, pero ya pecamos. Entonces, no compare su pecado con los demás o con lo que hizo David o con lo que ha hecho alguien más. No, porque yo no soy esto, como el fariseo, ¿verdad? No nos volvamos un fariseo. No, como este publicano, yo sí hago esto, esto y esto, no como este publicano. No se compare, porque todo pecado es aborrecible. Cometemos un error al seguir pecando, creyendo que mis pecados o que nuestros pecados son menos pecados que el de los demás. Y déjenme recordarle algo, para Dios no hay escala de pecado. No hay que, tú pecaste es uno. No, nosotros le damos una valoración. ¿Por qué decimos nosotros que aquel que es borracho está peor que nosotros? Y nosotros somos envidiosos, mentirosos, murmuradores. No, es que esa mujer es prostituta y yo no lo... pero probablemente el corazón de esa mujer se pueda acercar más a Dios que nosotros que tenemos envidia. No hay escala, no le ponga escala. David entiende que no era un pecador común, sino él comprendió que se había vuelto perverso. ¿Por qué perverso? Mandar a matar a uno de sus amigos, a uno de aquellos que habían dado su vida por él. ¿Acaso eso no es ser perverso? Mire a dónde nos lleva el pecado. Por eso la palabra dice que engañosa es el alma y más perversa que cualquier cosa. Así que usted y yo corremos el peligro de que si no le ponemos un alto, lleguemos a volvernos perversos, porque es la naturaleza del alma.
David fabricó su pecado, ¿dónde? En su mente. Y lo ejecuta. Se volvió un practicante, un hechor. Y esto lo volvió en un perverso. Por la perversidad, por lo malo. Qué increíble. ¿Por qué? Porque fíjese que al perverso no le importa destrozar, quebrar, romper lo que tenga enfrente. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que bueno, quiero leerle Jeremías 17:9. No lo digo yo con lo de perverso, dice en esta versión. Lo que le dije es otra versión, no me recuerdo ahorita, donde dice y perverso más que cualquier cosa. Pero aquí en el 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice del corazón? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿en quién se convirtió David? En un perverso, por lo que llegó a ser. Y es una señal, una muestra de lo que nuestra alma puede llegar a ser si no le ponemos un alto. De esa perversidad. Y fíjese que al perverso no le importa destrozar, quebrar o romper lo que tenga enfrente. Cuando nuestro deseo desenfrenado por pecar es mayor, no nos importa destrozar lo que hemos hecho en nuestra vida. Pongámosle en nuestra vida espiritual. ¿Cuánta gente ha tenido un privilegio y no le ha importado destrozar, quebrar, romper, hacer pedazos todos los años de servicio? No, por darle rienda suelta a su pecado. Por lo perverso y desagradable que se había vuelto David, reconoce que merecía su ira. Por eso dice, y he hecho lo malo, lo perverso delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, tú tienes que ser justo conmigo. Y justo es que, bueno, me vas a tener que dar lo que merezco. Y tenido por puro en tu juicio. Quiere decir, oiga, y tenido por puro en tu juicio, diciendo, yo sé que tú estás siendo justo y puro en el juicio que viene contra mí. Con lo que le cayó. Es lo que merecía. Y David dice, merecía morir y no voy a morir. Usted y yo merecíamos morir y no hemos muerto. Porque eso, más la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, es necesario reconocer que somos pecadores, pero también si hemos sido perversos. Y muchas veces podemos llegar a ser perversos solo con nuestro pensamiento. ¿Qué cosas no se destapan cuando alguien hace algo contra mí y empiezo a maquinar y empiezo a pensar que le pasara, que se muriera, que no sé qué, si yo tuviera un arma? Hermanos, el pecado degrada nuestras vidas. El pecado no permite que nosotros demos frutos. O que demos frutos malos e insípidos. Entre más tiempo se descuida una tierra, más costará que vuelva a ser productiva. ¿Estamos cuidando nuestras vidas? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? ¿Los frutos que damos son de calidad?
son aceptables a Dios? Es para meditar en nuestros corazones. Cuarto punto, ningún pecado queda oculto. David está consciente ahora que todo lo que hizo delante de él no quedó oculto. Está consciente que Dios lo estaba viendo. A nosotros se nos puede olvidar o creer que Dios no nos ve, pero Él nos sigue viendo. El Señor vio todos los desastres que David hizo. Entonces, ¿qué comprendió David? Que Dios vio desde el primer pensamiento que tuvo hasta el último de sus actos. Ve la diferencia. Ve que el Señor vio desde lo primero, hasta lo último. David comprende que Dios había visto todo. Desde sus pensamientos, oiga, desde sus pensamientos, de ahí comenzó, donde comenzó todo, donde no se detuvo. Es que el problema fue que David no se detuvo, y usted y yo deberíamos de detenernos en ese momento que se nos viene un pensamiento. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo. Imagínese, ¿quién era David y no se cuidó? Y así mismo, ¿a dónde llegó? Los ojos de Dios son los instrumentos de juicio, de evaluación, que comprueban la veracidad de los hechos, de los cuales él era culpable. David acepta que rindió al pecado sus condiciones mentales y espirituales. Proverbios 4:25. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto. Sus y mis ojos deben de mirar ¿lo qué? Lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Oiga lo que dice el versículo 23. Vamos a leer del 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Quiere decir que David dejó de estar atento a las palabras del Señor, a estar en la presencia del Señor. Se recuerda que David allá en la montaña, en la soledad, adoraba al Señor y ministraba al Señor. Ni se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, sobre lo más importante que puedas guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oiga, porque si no guardas tu corazón, oiga, aparta de ti la perversidad de la boca. Cuando no guardo mi corazón, ¿qué viene? La perversidad a mi boca. Y mis palabras es
lo que hay en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y ahí dice, tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados a lo que es correcto. Entonces, cuando David vio lo que había hecho, se asustó. ¡Ay! Pero ya lo había hecho, ya era tarde, ya no se podía hacer un retroceso. Entonces, nuestros ojos son la capacidad moral que tenemos. Nuestros ojos nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero el pecado cegó a David. ¿Y qué perdió Sansón? ¿Qué perdió Sansón? Cuando la presencia de Dios se aleja de Sansón, su vista. Porque la fuerza era por la presencia de Dios. Y lo que David no pudo recuperar, y lo que Sansón no pudo recuperar, al final fue su vista, porque le sacaron los ojos. Mire, es que el Señor nos advierte. Hemos pecado, sí, nos hemos equivocado, sí, detengámonos, no avancemos más, porque un día se va a apartar la presencia de Dios, y cuando se aparte la presencia de Dios vamos a perder nuestra vista. El pecado cegó a David y lo llevó a perder toda moralidad. No hubo nada moral en él en todo lo que hizo. Desde el momento en ver codiciar a la mujer de su amigo, al llevarla a la cama, al matarlo, no hubo nada moral. Entonces, el pecado ciega nuestros pensamientos. El pecado ciega nuestros pensamientos. Nuestros ojos espirituales, porque no vemos el mal, no vemos los deseos y las acciones que hacemos, no nos damos cuenta. El pecado hizo cambiar de opinión a David. Proverbios 23:31. Recuerde que este es un estudio. Proverbios 23:31. Estamos estudiando un versículo y para encontrar todo lo que hubo en él. Dice Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea. No mires al pecado. Su problema de seguro no es el vino. Aquí, mire, más claro para aquellos que dicen que hay que tomar vino. Bueno, está bien, hagan lo que quieran. Pero aquí dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, mas al fin. Está hablando del vino, pero dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Como figura el vino como el pecado. No mires, déjeme hacer el cambio, por favor, no estoy diciendo otra versión, no, yo lo estoy cambiando. No mires al pecado cuando te quiere seducir, cuando te dice hola, cuando resplandece su color y se mira agradable, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El pecado nos hace cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace decirle bueno a lo malo, y a lo bueno nos dice decir que Dios es muy duro. Quiero concluir. David, en vez de esconderse de Dios, porque sabía que Dios lo había visto todo, busca ahora que esos mismos ojos que dieron un juicio también viera la veracidad de sus palabras y así obtener
el perdón deseado. Yo comenzaba con algo. El que busca a Dios recibe su perdón. El que busca a Dios recibe su perdón. ¿Hemos pecado? Sí, hemos pecado. ¿Hemos probablemente llegado a ser perversos? Sí. Hay perdón. ¿Vamos a pagar consecuencias? Sí, pero hay perdón. David deseó con todas sus fuerzas el ser perdonado y el no querer volverle a fallar a Dios. David sabe que Dios es justo y que no puede hacer que cambie el veredicto. David busca afrontar todas las consecuencias, pero limpio. Afrontar las consecuencias, pero ya perdonado. Solo Dios podía cambiar su condición. Solo Dios puede cambiar nuestra condición. De pecador a perdonado. Solo Dios puede perdonarnos. Y esto es, solo Dios puede limpiarnos. Por esta razón es necesario que los ojos de Dios miren un corazón sincero. Pero es necesario acercarnos a Dios lo más pronto posible. Dejemos de caminar solos. Porque estando solos, nadie podrá levantarnos. Amén. Espero que el Señor nos hable en esta enseñanza y que podamos no continuar el camino hacia la perversidad, a no permitir que nuestro corazón se vuelva ya no solo malo, perverso, porque van a ser más altos los precios que hay que pagar. Padre, te damos gracias a esta hora, porque así como comenzaba, Señor, orando, que nos confrontaras, y creo que tu palabra nos ha confrontado en esta noche. Y ahora que nos ha confrontado, que deseemos cambiar. Te necesitamos, Señor. El que busca el perdón, lo encontrará. Pero tiene que ser de corazones sinceros. De corazones sinceros. Eso busca el Señor, un corazón sincero que se acerque a Él y pida perdón por sus pecados. Hermanos, no perdamos más tiempo. Acerquémonos al Señor, porque Él puede perdonarnos. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.